Muy bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos. Dios les bendiga. Gracias por estar acompañándonos en este que es nuestro estudio bíblico que comenzamos el día de hoy, titulado Dios me oye. Así que espero que estén bien y muchas gracias por darse el tiempo para estarnos acompañando desde sus casas, desde donde quiera que estén, acompañándonos a través del Zoom, de la transmisión de Facebook, de YouTube. Por favor, escríbanos sus comentarios desde donde nos acompañan y también recuerden inscribirse en el link que les compartimos para que también puedan recibir su folleto, ¿cierto? Su libro de estudio lo puedan tener aquí también en su hogar. Así que los saludo. Aquí está, ¿cierto? Nuestro hermano Cristian Aravena, Ana García, nuestro hermano Jorge Astorga. Dios les bendiga. Y también por acá, por la transmisión, tenemos otras personas como Marley Sangüesa, que nos ve desde YouTube. Que Dios les bendiga y ya vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico. Así que vamos a comenzar. Les invito ahí a donde estén, quienes nos acompañan, ¿cierto? Que puedan darse un tiempo para orar, ¿sí? Vamos a pedir la dirección de Dios sobre este estudio. Oremos. Amoroso buen Padre, Señor, que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias porque podemos estar aquí, Señor, para estudiar tu santa y divina palabra. Gracias, Padre, porque estamos aquí desde nuestras casas, desde nuestros hogares, donde quiera que estemos, Señor, conectados, unidos, para poder descubrir más acerca de ti, Señor. Queremos encontrar la verdad, queremos encontrar respuestas a algunas preguntas que nosotros tenemos, a los cuestionamientos que la gente nos hace. Y gracias, Señor, porque tú estás aquí disponible para nosotros para responder todas estas preguntas a través de tu palabra. Así que guíanos con la orientación de tu Santo Espíritu en este estudio que vamos a tener y también bendice a las personas que después verán esta transmisión, estos videos, Señor, y que también nos van a acompañar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bienvenida hermana Ariela, muchas gracias por conectarse, que Dios le bendiga. Les invito, queridos hermanos, que ustedes puedan, por favor, compartir a través de su celular esa misma invitación que se les fue compartida, que ustedes también la puedan compartir con otras personas, ya sea aquí por WhatsApp, puedan compartir también la transmisión quienes están viendo por Facebook, los que están viendo la transmisión por YouTube, por favor, compartan el link con sus seres queridos, con sus amigos, con aquellas personas que no pueden, cierto, faltar acá. ¿Ya? Así que compartamos la transmisión para que otras personas también sean bendecidas a través de este estudio bíblico. Muy bien, espero que tengan su Biblia en mano porque yo también les voy a pedir ayuda para que me puedan acompañar. Recuerden que este es un estudio dinámico, ¿está bien? Así que les pido por favor su colaboración, su ayuda, para que podamos ir estudiando, podamos, ¿cierto?, ir viendo todo, ¿cierto?, lo que nos va a responder el Señor a través de su palabra, a través de la Biblia. Así que vamos por favor a buscar nuestras Biblias, a nuestros hogares, nuestras casas. Por favor, me escriben si es que se escucha bien la transmisión, si es que se ve bien. Por favor, déjenme también esos comentarios aquí para poder ir mejorando la calidad de nuestra transmisión. Vamos a compartir pantalla para que aquí puedan ir viendo, puedan ir compartiendo también lo que estamos, cierto, nosotros viendo. Voy a compartir acá. Aquí, perfecto. Ahí muy bien. Ustedes ven la transmisión, ¿cierto? ¿La están viendo? ¿Sí? Sí. Perfecto, muchas gracias, hermana. Muy bien, lección número 1. Dice acá, oración, un privilegio restaurado. Esto es lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Y de paso les voy a dar varias preguntas que van a ser respondidas a través de este estudio, porque muchas veces la gente siempre nos pregunta, nos cuestiona, ¿no? ¿Por qué es que no podemos ver a Dios? ¿Cómo es que Dios puede hablarnos hoy día si uno nunca lo ve, si nosotros no sabemos dónde está? ¿O cómo será cierto que existirá un Dios, pero no tenemos ningún rastro, ningún rastigio, cierto, de Él? ¿Cómo comunicarnos con Él? ¿Cómo saber que existe? ¿Cómo es que Él puede responder nuestras preguntas, nuestras peticiones? Eso es lo que vamos a ver, estudiar el día de hoy, ya en esta noche. Vamos a compartir acá. Dice así, cuando leemos los primeros capítulos del libro de Génesis, descubrimos que Dios, el Creador, hablaba directamente con sus criaturas, ¿sí? Cuando uno relata, ¿cierto?, las historias del Génesis, cuando uno las ve, ve las caricaturas, las imágenes o ve la Biblia, uno se da cuenta de eso, ¿no? Que Dios, ¿cómo hablaba con sus hijos, con Adán y Eva? Hablaba directamente con ellos. En el Edén había una comunicación directa entre Dios y el hombre o la humanidad. Es decir, el ser humano podía verlo, podía tocarlo, podía oírle, podía hablar con él cara a cara, sin ningún impedimento, imagínense. Así como tú hablas con tus seres queridos, con tus familiares, con tus amigos, con tu pareja, cara a cara, ¿cierto? De frente, no hay nada más lindo, precioso que encontrarse cara a cara, verse, hablarse. Así mismo, ¿cierto? Era como Dios hablaba con sus hijos. Qué privilegio disfrutaban nuestros primeros padres antes de que el pecado entrara en el mundo.
En la comunicación entre Dios y el hombre no había ningún impedimento, no habían barreras, no habían ruidos, obstáculos, como quizás los hay hoy día, ¿no? Que con algunas personas de otros países, de otros lugares, a veces es difícil comunicarse por el idioma. Aunque claro, hay herramientas para ayudar en eso. En la pandemia nosotros sufrimos eso, que tuvimos que estar incomunicados por mucho tiempo con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, no nos podíamos ver. Quizás a través de una pantalla, a través de un celular, pero no era lo mismo, ¿cierto? Bueno, pues así también más adelante vamos a ver que hubo una barrera, un impedimento entre Dios y el hombre. Pero volviendo al principio, podemos decir de que en el Edén, Adán y Eva, ellos podían disfrutar de esa perfecta comunicación con Dios. Acá sale la primera pregunta y acá sale también el primer texto bíblico, así que les invito a que puedan buscarlo ya en sus Biblias, en sus casas, para poder apoyarme, ¿ya? Dice, en Génesis capítulo 1, versículo 28, encontramos el primer relato donde aparece Dios hablando con Adán y Eva. En esa conversación, ¿qué fue lo que ordenó Dios a la pareja? ¿Quién de ustedes, mis queridos hermanos que están acá por Zoom, quién de ustedes, por favor, sería tan amable de leer ese versículo? Génesis capítulo 1, versículo 28. Voy a colocarlo aquí también en la pantalla para que podamos así responderlo, ¿está bien? Génesis capítulo 1, versículo 28. ¿Quién puede abrir su micrófono y leerlo? ¿Quién puede leerlo? ¿Alguno de mis hermanos aquí? Hermano Cristian, hermana Ariela. ¿Quién de ustedes puede leerlo, por favor? Génesis 1:28, ¿se lo leo? Sí, por favor. Dice, luego Dios dijo, ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Tendrá poder sobre los peces, el mar, sobre las aves, el cielo y toda la tierra, y reinará sobre los animales terrestres y sobre todos los animales. Ah, 28, perdón. 1:28, Génesis. Sí. 1:28, Génesis. Y los bendijo diciendo, tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él, dominando los peces del mar, las aves del cielo y todo ser vivo que existe en la tierra. Muy bien, perfecto, ¿no? Ahí está el texto, dice Dios los bendijo y les dijo algo, ¿no? Les hablaba directamente, les dio esta orden, primeramente, fructificaos, fructífense, que fueran fructíferos, ¿no? Multiplíquense, llenen la tierra, júzguenla, señoreen sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y también sobre las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense, lo primero que Dios le dijo, la primera orden, la primera comunicación que entabló, ¿cierto?, Dios con la humanidad fue la siguiente, fue a través de una orden. Él dijo, multiplíquense, llenen la tierra, júzguenla, señoreen sobre los animales, o sea, en otras palabras le estaba diciendo, cuiden de la creación, cuiden de la creación que yo les pongo, ¿cierto? Que yo creé para ustedes. Protégenla, cuídenla. Por eso dice, fructificad y multiplicad, llenen la tierra, sojúzguenla, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Una de las primeras cosas que Dios hizo cuando creó al ser humano, cuando terminó, ¿cierto?, los 6 días de la creación, que fue darle un trabajo al hombre, a la humanidad, que era la de cuidar la tierra, que es algo que está muy lejano a lo que hace el hombre hoy en día, ¿no? Con todas estas guerras, con todos estos problemas que hay hoy en día, con toda la destrucción, todo lo que es el tema ambiental, ¿no? Dios le dijo, ¿cierto?, al ser humano, juzguen sobre la tierra, cuídenla. Ya aquí nosotros podemos ver, ¿cierto?, la primera instancia, ¿cierto?, la primera conversación que Dios tuvo con Adán y Eva. Tenemos que recordar que ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, como se relata en los versículos 26 y 27 de Génesis. ¿Qué significa eso? Que ni bien ellos fueron creados, tenían características, principios, ¿cierto?, que compartían con Dios. Podían ver, podían pensar, tenían cierto un intelecto elevado, no son como animales como algunas personas dicen, ¿no?, que el ser humano es un mamífero más, es alguien más en la cadena alimenticia de la tierra. No, no es así.
sino que nosotros tenemos un conocimiento ulterior, tenemos actividades, ¿cierto? Habilidades que los animales no tienen. Somos diferentes a las demás creaciones que Dios creó. Entonces, a eso se refiere que nosotros somos creados a imagen y a semejanza de Dios. Compartimos esos atributos. Podemos amar, relacionarnos, tener amistades, formar familia, cosa que los animales como tal no hacen, ¿no? Ellos trabajan por instinto. En cambio, nosotros tenemos la capacidad de pensar, de poder discernir entre las cosas, de elegir. Entonces, ni bien fueron creados Adán y Eva, recibieron una visita de un padre amoroso y escucharon la voz del mismo creador hablarles con un propósito que les iba a dar para su vida. Imagínense, escuchar la voz de Dios, ¿cómo hubiese sido? Tremendo. La Biblia nos proporciona detalles de la conversación, no proporciona más detalles de la conversación, pero es bueno saber que nuestro Creador no es alguien distante, no es alguien lejano. La Biblia revela a un Dios que habla con sus criaturas, ¿no es así? Claro que sí. Lamentablemente, tras la entrada del pecado en este mundo, como aparece en Génesis capítulo 3, esta comunicación directa que tenía cierto Adán y Eva, que podían ver a Dios, que podían hablar con Él, que podían escucharle, se vio interrumpida. El hombre ya no podía ver a Dios, ya no podía tocarlo, ya no podía oírlo y ya no podía hablar directamente con Él como lo hacía antes del pecado. El pecado, entonces, podemos concluir que causó esta separación que existe hoy entre el Creador y la criatura, entre nosotros. Es por eso que muchas personas nos dicen, ¿no? Muchas personas nos dicen, ¿y cómo es que yo nunca he visto a Dios? ¿Cómo tú me puedes explicar la existencia de Dios si yo nunca he visto a Dios? Yo nunca lo he visto, nunca lo he visto aparecer, nunca he escuchado su voz, y es por eso. Claro, porque hoy día nosotros vivimos con algo que se llama pecado. Y lamentablemente el pecado nos lleva a eso. Lamentablemente el pecado, ¿cierto?, nos lleva a estar lejos de Dios, a estar distantes de Él. Por lo tanto, obviamente nosotros ya no podemos verle, ya no podemos, ¿cierto?, tocarle, ya no podemos, ¿cierto?, tener esa interacción como así lo tenía Adán y Eva. ¿Está bien? Entonces vamos a ver cómo es que quizás habrá hecho algo Dios para intervenir en esto. ¿Habrá hecho algún trabajo, algo para poder nuevamente comunicarse con sus hijos? Vamos a la Biblia. Acá dice la segunda pregunta, completa el texto que aparece en Génesis capítulo 3, versículo 8, y descubre cómo se vio afectada la comunicación que existía entre Dios y el hombre después de que estos pecaron. Aquí también les voy a colocar los textos, las palabras que aparecen acá que hay que completar para que lo puedan leer, por favor. ¿Quién por favor me puede ayudar aquí leyendo? Aquí está el texto en pantalla, así que por favor alguno de ustedes, mis queridos hermanos, lea por favor lo que dice acá el versículo en pantalla. Génesis capítulo 3, versículo 8. Yo la leo. Dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Muy bien, muchas gracias. Entonces dice el relato que ellos escucharon la voz de Dios que se paseaba en medio del huerto, es decir, de otra manera escucharon a Dios caminar, escucharon que Dios venía por ahí, ¿no? Al aire del día. Se nota todavía que ellos podían escuchar a Dios, pero al escucharle, ¿qué fue lo que hicieron? El hombre y la mujer, la pareja, se escondieron de la presencia de Dios. Se escondieron entre los árboles. Y fíjense, aquí está una de las respuestas a ese interrogante que siempre la gente hace, ¿no? ¿Por qué no podemos, cierto, hablar con Dios directamente? ¿Por qué, cierto, no escuchamos la voz de Dios? ¿Qué pasaría si te hago la pregunta? ¿Qué sucedería si tú escuchases la voz de Dios? Si solamente escuchases, ¿cierto?, el respiro de Dios, si solamente escuchases a Dios caminar acercándose a ti, así como lo hicieron Adán y Eva. Imagínense que ellos, que ya tenían una relación con Él, que ellos ya estaban acostumbrados, ¿cierto?, a tener una comunicación con Él, al escucharlo, al escuchar que se acercaba, ¿qué pasó? Tuvieron miedo y se escondieron. Es lo que pasa hoy día también, ¿no? La gente se esconde de Dios, huye de Dios, no quiere escuchar la palabra de Dios. Es por eso que la gente no estudia hoy día la Biblia, es por eso que la gente tiene miedo de escuchar qué es lo que Dios dice. Este texto es clave para poder entender la relación que hay entre Dios y el hombre después del pecado, porque el hombre se escondió de Dios entre los árboles del jardín del huerto del Edén. Ya no podía mirar directamente a Dios,
a este Dios santo, pues porque Adán y Eva habían cometido pecado, habían desobedecido, tenían ese temor, ya había maldad en ellos, ya había, ¿cierto?, esa suciedad que nos llena, ¿cierto?, del pecado. Ese pecado, por lo tanto, había quebrantado esa comunicación que tenían entre ellos, lo que tenían, ¿cierto?, Adán y Eva con su creador, y ya no podían tener un diálogo directo y sin barreras como antes. Sin embargo, esconderse entre los árboles no fue suficiente para que comprendieran que el pecado había causado una profunda ruptura entre su comunión con Dios. En Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24, encontramos el triste momento en que Adán y Eva fueron echados del jardín del Edén y expulsados de la presencia de Dios. Porque, ojo, Dios, que es un Dios santo, no puede convivir en medio del pecado, y tampoco el pecado no puede resistir delante de la presencia de Dios. Si antes del pecado la forma en que Dios se relacionaba con el hombre era a través de la comunicación directa, cara a cara, hablándole, después del pecado la comunicación se volvió de forma indirecta. Ahora Dios no podía comunicarse directamente con con sus criaturas, con sus hijos. ¿Por qué? Seríamos hechos estopa, seríamos, ¿cierto?, destruidos, solamente con escuchar o solamente con ver a Dios. Es decir, el Creador empezó a utilizar intermediarios para comunicarse con los seres humanos. ¿Y cuáles son esos intermediarios? Vamos, por favor, a ver los siguientes versículos que aparecen acá. Vamos a ver más adelante. Acá la pregunta número 3 de nuestro estudio nos dice lo siguiente: ¿a quiénes usó Dios para comunicarse con la raza humana después del pecado? Números capítulo 12, versículo 6. Vamos a buscar, por favor, en la Biblia, Números capítulo 12, versículo 6. Vamos acá a nuestra Biblia, Números capítulo 12, versículo 6. ¿Cómo es que ahora Dios se comunica con el hombre, si ya no lo puede hacer de forma directa? ¿De qué manera, cierto, se comunica, pero de forma indirecta ahora? Números capítulo 12, versículo 6, dice lo siguiente, atentos. Y Jehová les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré a él en visión, en sueños le hablaré, no así como con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Sí? Ahí me adelanté un versículo, ¿no? Pero dice el versículo 6 que cuando hubiese un profeta, era porque Dios iba a estar hablándole al pueblo, se iba a comunicar al pueblo de Israel, a sus hijos, a sus criaturas, ¿a través de quién? A través de un intermediario. Y ese intermediario, Dios mismo lo llama, ¿cierto? Y en la Biblia aparece numerosas veces, ¿cierto? Con el nombre de profeta. Profeta, en otras palabras, para que lo puedas comprender de forma fácil, profeta es aquel que podía escuchar la voz de Dios, era el que recibía un mensaje y tenía la responsabilidad de transmitir ese mismo mensaje al pueblo. O sea, era un intermediario, era alguien, ¿cierto?, que escuchaba la voz de Dios y tenía que contar lo que escuchaba, ¿cierto?, lo que Dios pedía, lo que Dios demandaba al pueblo. Esos eran los profetas. A través de ellos Dios nos habla, y es por eso que la Biblia está lleno de profetas, porque Dios constantemente llamó a hombres y mujeres, así como Moisés, así como muchos otros, para poder escribir los libros que están aquí en la Biblia. Entonces, ¿a quiénes usó Dios para comunicarse con la raza humana después del pecado? A los profetas. Muy bien. Vamos a la pregunta número 4. Dice: para resaltar esta verdad, completa el siguiente versículo. ¿Quién de ustedes, por favor, me puede ayudar buscando Amós capítulo 3, versículo 7? Amós capítulo 3, versículo 7. ¿Quién de ustedes lo puede buscar, por favor? Yo puedo buscarlo. Ya, por favor. Amós capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3, versículo 7. Aquí lo encontré. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que se revele su secreto a sus siervos los profetas. Muy bien, perfecto. Porque no hará nada Dios sin antes revelárselo a sus siervos. ¿Quiénes? Los profetas. Miren qué interesante, queridos amigos, queridos hermanos. Porque una de las grandes intenciones que siempre ha tenido el ser humano, ¿cuál es? La de poder saber el futuro. Por eso es que constantemente la gente siempre le gusta estudiar o ver, ¿cierto?, el horóscopo, ver estas cosas como, no lo sé, estas cosas como lo que son las adivinanzas, de repente la brujería, ¿no? Para saber el futuro.
¿Cuándo moriré? Si es que me irá bien en el amor, en esas cosas. Siempre la gente busca en eso. Pero todas esas, ¿cierto?, son engaños. Todas esas cosas son de repente formas en las cuales el enemigo opera. Son engaños, son mentiras, son inventos que la gente hace. Pero cierto dice acá, Amós capítulo 3, versículo 7, de que Dios nos puede revelar el tarot, como dice el hermano Cristian, claro. Dios nos puede revelar el futuro y lo hace a través de los profetas. Por eso también si uno está asustado de qué es lo que va a pasar con toda esta cuestión política, con todo lo que ocurre hoy día en el mundo, si es que el próximo año será mejor, si es que vendrán tiempos mejores, si es que se arreglará la situación económica, estas guerras, todo lo que está ocurriendo, bueno, pues quiero decirte, querido amigo, que la Biblia tiene la respuesta. Acá se muestra lo que va a venir, hacia dónde vamos. Se describen allí las escenas finales de este mundo y también cómo sobrevivir a ellas y cómo también prepararse para la segunda venida de Cristo que está inminente. Está muy claro, dice aquí, que Dios se sirve de los profetas para comunicarse con la humanidad. Además de utilizar los profetas, Dios también actúa en nuestra conciencia, hablándonos a través de la Biblia y del Espíritu Santo. Miren qué interesante. Mucha gente piensa, bueno, es que Dios me habla de una u otra manera, ¿cierto? Dios me habla, ¿cierto? A través de un sueño, a través de una visión, a través de un familiar, y claro, eso está bien, está correcto, pero a veces esos sueños pueden ser meramente imaginación, esas cosas de tus amigos, de tu familia, pueden ser solamente consejos de ellos. La revelación más directa que nosotros tenemos hoy día es a través de la Biblia. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Leer tu Biblia, leer, ¿cierto?, la palabra. Como la comunicación es una vía de doble sentido, Dios nos habla a nosotros y nosotros también podemos hablarle a Él, ¿sabían ustedes? Interesante, o sea, no solo Dios nos puede hablar, sino que también nosotros podemos hablarle a Él. Por supuesto, no así como nuestros primeros padres, pero aún así podemos comunicarnos con Él, con nuestro Padre Celestial. En la Biblia también encontramos relatos de varias personas que nos muestran que podemos hablar con Dios a través de la oración. Así que vamos a ver estos siguientes textos que aparecen aquí, de cómo era que la gente en los tiempos bíblicos, cómo es que la gente se comunicaba con Dios. Así que acompáñenme por favor acá a ver estos versículos, estos textos que están acá. Les voy a pedir a ustedes, mis queridos amigos, que nos acompañan aquí por Zoom, si son tan amables de poder ayudarme, ¿ya? Le voy a pedir aquí al hermano Cristian, si nos acompaña, el hermano Cristian Aravena, si usted puede leer, por favor, Éxodo capítulo 10, versículo 18, ¿ya? Hermano Cristian, Éxodo capítulo 10, versículo 18. Jorge, si estás allí, por favor, amigo, si tú puedes leer Isaías capítulo 38, versículo 2, ¿ya? Jorge, Isaías capítulo 38, versículo 2. Le voy a pedir a quién más me puede ayudar, a ver si puede abrir su micrófono. ¿Quién más quiere participar? Está la hermana Carmen aquí. ¿Sí, usted, hermana? Perfecto, hermana Gema. Si usted puede, ¿Sí? hermana Gema, si es tan amable de leer Jonás capítulo 2, versículo 1. ¿Está bien? Sí. Y yo voy a terminar, ¿cierto?, leyendo 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. ¿Está bien? Vayan buscando aquí los textos por mientras, también los amigos que nos ven a través de la transmisión, por favor también vayan buscando ahí en sus Biblias también. Iniciemos con Éxodo 10, 18. Sí, por favor. Salió Moisés delante del faraón y oró a Jehová. Muy bien, interesante. ¿Qué es lo que hizo después de que Moisés salió delante del faraón? ¿Qué él hizo? Dice ahí que él oró a Dios. Interesante, oró. Muy bien, gracias, hermano Cristian. Jorge, ¿encontraste Isaías capítulo 38? Versículo 2, ¿qué es lo que dice? Sí, por supuesto. Dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared y su oración a Jehová. Muy bien. Volvió su rostro a la pared e hizo una oración a Jehová. Muy bien, perfecto. Se repite esa palabra, oración, orar. Jonás capítulo 2, versículo 1, hermana Gema. El capítulo 1. Capítulo 2, versículo 1. Ah, ya. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Muy bien, muy bien. Imagínense. Vemos que también estas personas en diferentes circunstancias, Moisés, ¿cierto?, estando delante del faraón, acá, ¿cierto?, Isaías, ¿no? También Jonás, dentro del vientre del pez, oraron a Dios. ¿Y qué es lo que dice aquí? 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, dice lo siguiente.
Aquí habla acerca de Ana, dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró desconsoladamente. ¿Se dan cuenta? No solamente cuando nos enfrentamos a un enemigo, no solamente cuando estamos pasando por un problema, no solamente cuando estamos en un lugar bien complicado donde estamos a punto de morir, sino también cuando estamos llorando, cuando estamos desconsolados, podemos hablarle a nuestro Dios. Miren qué tremendo las lecciones que podemos sacar acá de estos versículos, de estas personas que se comunicaban con Dios. Ellos en cualquier lugar, en cualquier instante, hablaban con Dios a través de la oración. Es así como ellos hablaban con Dios, es así como ellos abrían su corazón, es así como ellos le pedían ayuda y como ellos le pedían socorro a Dios, es así como Ana también lloraba, cierto, delante del Señor. Buscaba consuelo, buscaba, cierto, desahogarse con el Señor. Sigamos leyendo. La Biblia menciona a muchos otros hombres que utilizaron la oración para hablar con Dios en las más diversas situaciones de la vida. Abraham oró también por Abimelech, ahí está la cita, ¿no? Samuel oró por el pueblo de Israel, Isaac oró por Rebeca, su esposa, Eliseo oró por su siervo, Pedro oró por Dorcas. También podemos mencionar la oración de Jacob, de Salomón, de Elías, de Daniel y de tantos otros personajes bíblicos. Podemos decir sin temor a equivocarnos de que la Biblia nos cuenta la historia de hombres que descubrieron que podían hablar con Dios a través de la oración. Todos los siervos del Señor han sido gentes de oración. La Biblia menciona a estos hombres y mujeres de oración para recordarnos que el pecado no ha separado al hombre de Dios de forma definitiva. Podemos acceder a Él y tenemos un camino de regreso a Dios. Podemos hablar con el Creador. Miren qué maravilloso, qué tremendo que nosotros podamos volver a hablar con nuestro Dios, a pesar de que estemos alejados, a pesar de que estemos viviendo en pecado, a pesar de que ya estamos distantes de que Dios no puede descender así como lo hacía en ese entonces, que descendía sobre la tierra y paseaba en el huerto de Edén para compartir con Adán y Eva. Ya aunque no se pueda hacer eso, aún así podemos comunicarnos con nuestro Dios, hablar con Él, desahogarnos, conversar con Él, pedirle ayuda, agradecerle a través de la oración. Qué tremendo, queridos amigos, queridos hermanos. En otras palabras, quiero destacar lo último que decía esa frase que dice que tenemos un camino de regreso a Dios. Podemos hablar con el Creador a través de la oración. Qué maravillosa es la oración, queridos amigos. Qué tremendo es este privilegio que todavía tenemos de poder hablar con nuestro Dios. Ya para ir finalizando, para ir terminando, dice acá Juan capítulo 14, versículo 6, la pregunta nos dice, de acuerdo con la Biblia, ¿quién es el único camino de regreso a Dios también? Es decir, la Biblia nos menciona también cuál es ese camino de regreso a Dios. La oración es una forma de volver a Dios, pero más explícitamente, más directamente, ¿quién es esa persona que nos puede regresar a Dios y que también debe ser parte de nuestras oraciones? Juan capítulo 14, versículo 6 nos dice lo siguiente, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Qué maravilloso, amigos. Es por eso que nosotros siempre que oramos, siempre que hablamos con nuestro Dios, decimos y terminamos una oración en el nombre de Jesús. Porque Jesús es aquel que vino a esta tierra a morir por nosotros, es el Hijo de Dios, es el Verbo, la palabra encarnada, es Dios con nosotros, que vino a hacer ese puente entre la tierra, vino a hacer ese puente entre la tierra, entre los seres humanos y nuevamente Dios. Así que recuerden eso, siempre conversar con Dios, siempre orar con Dios y terminar orando en el nombre de Jesús, porque una oración en el nombre de Jesús tiene poder. Una oración en el nombre de Jesús nos acerca a Dios, porque Jesús es el que también nos trae este regalo, que nos recuerda que debemos orar, que debemos hablar con nuestro Padre. ¿Qué les pareció el estudio, queridos hermanos, queridos amigos? Sin duda ayuda. Así Dios mismo proporcionó a los seres humanos un camino de vuelta para comunicarnos con Él cuando envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Cristo es ese puente sobre el abismo del pecado. Es el camino por el que podemos volver a Dios en oración. Y una de las enseñanzas más sobresalientes del Salvador es que los perdidos pueden volver al Padre.
La comunicación perdida puede volver a restaurarse. La comunicación con Dios puede restablecerse solo a través de Jesús y sus méritos. Amén. Así que, como en cada estudio que nosotros realizamos, hay una decisión, ¿no? Hay una invitación para que podamos hacer un cambio. Y la decisión del día de hoy dice así: mi decisión. Acepto a Jesús, a Jesucristo como mi Salvador personal y deseo volver a Dios todos los días de mi vida a través de la oración y en el nombre de Jesús. Si ustedes están de acuerdo, queridos amigos, queridos hermanos, escriban por favor aquí en el chat: acepto. Si tú aceptas a Jesús como tu Salvador y quieres volver a Dios a través de la oración y aceptando el sacrificio de Jesús, por favor coloca aquí en los comentarios: acepto. Coloca acepto si tú estás de acuerdo con esta decisión. Quiero leer aquí sus comentarios. Aquí hay algunos que ya aceptaron por el Señor, muy bien. Felipe ya acepta por el Señor, muy bien. Jorge también dice acepto. La hermana Gema dice acepto. El hermano Cristian también. Dios les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Aquí también por YouTube, por Facebook. Hay algunas personas que también están tomando su decisión. Gracias, Lucía, también por tu saludo. Dios te bendiga. Gracias, hermana Verónica. Gracias por acompañarnos. Vamos a finalizar. Y les dejo, ¿cierto?, antes de terminar, queridos amigos, queridos hermanos, antes de finalizar el estudio del día de hoy, que ha sido bien provechoso, ha sido bien bueno para poder recordar algunas cosas y también para compartir otras, que también les voy a dejar aquí la videoaula que viene con nuestro estudio, un resumen con el pastor Jared Barrenechea. Así que después del video pueden retirarse de la reunión y que Dios les bendiga. Hola amigo, hola amiga, bienvenidos a la videoaula de nuestro curso bíblico titulado Dios me oye. Hoy vamos a hablar de la oración y el privilegio de hablar con nuestro Dios. Cuando leemos los primeros capítulos del libro del Génesis, encontramos que Dios, el Creador, hablaba directamente con sus criaturas. En el Edén había una comunicación directa entre Dios y el hombre, es decir, el hombre podía ver a Dios, podía tocarle, podía escucharle, podía hablarle cara a cara sin ningún impedimento. Qué privilegio disfrutaron nuestros primeros padres antes de que el pecado se introdujera en el mundo. No había impedimentos ni barreras, ni ruidos, ni obstáculos en la comunicación entre Dios y los seres humanos. Podemos decir que en el Edén, Adán y Eva disfrutaban de una perfecta comunión con Dios. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Según Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ni bien fueron creados, Adán y Eva recibieron la visita de Dios y escucharon al propio Creador hablarles del propósito para el cual fueron creados. La Biblia no proporciona los detalles de esa conversación, pero es bueno saber que nuestro Creador no es un Dios distante. La Biblia revela a un Dios que habla a sus criaturas. Lamentablemente, después de que el pecado entró en el mundo, esta comunicación directa se rompió. El hombre ya no podía ver más a Dios, ya no podía tocarlo, ya no podía oírle y ya no podía hablarle como lo hacía antes del pecado. La Biblia dice que el pecado produjo una separación entre el Creador y su criatura. Génesis capítulo 3, versículo 8 es la clave para entender la relación entre Dios y el hombre después del pecado. El hombre se escondió de Dios entre los árboles del jardín. Ya no podía mirar a un Dios santo, pues su pecado había manchado la comunión que había entre ellos. Ya no podía mirar a un Dios santo, pues su pecado había manchado la comunión que había entre ellos.
Ya no podían mantener un diálogo directo sin barreras. Pero esconderse entre los árboles no era suficiente para que comprendieran que el pecado había causado una profunda ruptura en su comunión con Dios. En Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24, encontramos el triste momento en que Adán y Eva tuvieron que ser expulsados del jardín del Edén, expulsados de la presencia de Dios. Sí, antes del pecado, la forma en que Dios se relacionaba con el hombre era a través de una comunicación directa. Después del pecado, esta comunicación se convirtió en indirecta. Es decir, Dios comenzó a utilizar intermediarios para comunicarse con los seres humanos. Cuando leemos Números capítulo 12, versículo 6 y Amós capítulo 3, versículo 7, comprendemos claramente que Dios usa a los profetas para comunicarse con la humanidad. Además de usar a los profetas, Dios también nos habla a través de la Biblia y del Espíritu Santo que actúa en nuestra conciencia. Como la comunicación es una vía de doble sentido, Dios nos habla y nosotros también podemos hablar con Él. Por supuesto, no podemos hacerlo directamente como nuestros primeros padres, pero es cierto que podemos seguir hablando con Dios. La Biblia menciona a muchas personas que utilizaron la oración para hablar con Dios en las más diversas situaciones de la vida. Abraham oró por Abimelech, Samuel oró por el pueblo de Israel, Isaac oró por Rebeca, su esposa, Eliseo oró por su siervo, Pedro oró por Dorcas. También conocemos la oración de Jacob, de Salomón, de Elías, de Daniel y de muchos otros personajes de la Biblia. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la Biblia cuenta la historia de hombres que descubrieron que podían hablar con Dios a través de la oración. Todos los hombres de Dios han sido hombres de oración. Y así la Biblia describe a hombres y mujeres orando, y lo hace con la finalidad de recordarnos que el pecado no ha separado al hombre de Dios de forma permanente. Podemos volver a tener acceso a Dios. Tenemos un camino de vuelta. Podemos hablar con Dios. Para eso, Dios mismo proveyó al ser humano del camino para disfrutar otra vez de una comunión plena, y lo hizo enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados. En Juan capítulo 14, versículo 6, dice lo siguiente: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el puente sobre el abismo del pecado. Él es el camino por el cual podemos volver a Dios en oración. Una de las enseñanzas más sobresalientes de Jesús es que los perdidos pueden volver a Dios. La comunicación perdida puede ser restaurada. La comunión con Dios puede ser restablecida. Por eso el día de hoy te invito para que aceptes a Jesús como tu Salvador personal y vuelvas a Dios cada día de tu vida a través de la oración en el nombre de Jesús.